Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Verónica López, soy estudiante universitaria de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, mejor conocida como la UCLA. Soy estudiante de psicología del primer semestre. Y bueno, a continuación les voy a hablar acerca del existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica y posteriormente una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana y del ser, ¿verdad? Todo esto se estudia a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad, la responsabilidad individual, las emociones y cómo es el significado de la vida. El existencialismo, como corriente filosófica, tuvo sus primeros inicios en el siglo XIX. Sin embargo, se considera que esta se desarrolla en el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial. En este contexto histórico, Europa se vio atravesada por una profunda crisis ética y religiosa. La violencia y las muertes observadas por la sociedad en ese momento dejaron en la mayoría de las personas un estado de descontento y desconfianza por los valores dominantes en ese momento. Por eso, de ahí nace el existencialismo como un conjunto de trabajos teóricos, ¿verdad? A continuación les voy a hablar sobre algunos conceptos básicos del existencialismo, ¿verdad? La esencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. La vida se impone sobre la realidad abstracta o sobre la razón abstracta. Se opone el existencialismo en ese momento, se opone al racionalismo y al empirismo de ese entonces. Tiene una mirada filosófica como puesta en el sujeto y en el ser. Tiene libertad sobre la determinación exterior y el ser humano es libre e independiente de toda decisión y de cualquier categoría abstracta. Y bueno, el existencialismo toca mucho o trata mucho el tema sobre la angustia existencial. Luego de la Segunda Guerra Mundial fue un movimiento filosófico y cultural muy importante. Sin embargo, en el siglo XVIII el existencialismo fue testigo de tres fenómenos fundamentales, que es la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo de una corriente filosófica conocida como iluminismo, que esta corriente filosófica defiende o apoya a la razón como principio universal, ¿verdad? La aparición y el desarrollo del existencialismo, ¿verdad?, durante el siglo XX está estrechamente relacionado con el proceso y el desarrollo de la historia occidental. Da origen al llamado análisis existencialista, como pueden leer aquí, y a la síntesis entre el psicoanálisis y la filosofía existencial, ¿verdad? A continuación, les voy a hablar acerca de las escuelas en las que se categorizaba el existencialismo, ¿verdad? En esta podemos observar al existencialismo ateo, al existencialismo teísta, o mejor conocido como el cristiano o el religioso, y el existencialismo agnóstico, ¿verdad? El existencialismo ateo excluye a cualquier creencia trascendental, no cree en un Dios y cree que el ser humano es el único creador de la realidad y de lo existente. Aquí podemos destacar
a dos filósofos bastante relevantes, que son Jean-Paul Sartre y su esposa Simone Beauvoir. Bueno, en el existencialismo cristiano teísta, sí creen en el Dios como el creador de toda la existencia humana. Y bueno, aquí destacan los filósofos que apoyaban en ese momento como a esa escuela. Está Kierkegaard y Gabriel Marcel. Bueno, y en el agnosticismo, en el existencialismo agnóstico, dicen que, bueno, o ellos proponen que la existencia o la inexistencia de un Dios no es relevante para la existencia humana. Y bueno, aquí destaca Albert Camus y Heidegger, ¿verdad? A continuación les voy a hablar un poco acerca de las influencias que tuvo Sartre, que él es como el representante oficial o el representante como más valioso y más conocido del existencialismo, ¿verdad? Como sabrán, como ya les mencioné, el existencialismo es una corriente filosófica que se desarrolló en el siglo XX durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y bueno, esto le da origen al existencialismo solamente en Europa, justamente en Alemania y en Francia. Bueno, aquí destacan 4 filósofos, 2 alemanes y 2 franceses. Está Martin Heidegger y está Karl Jasper. Y bueno, en los franceses destacan, en los filósofos franceses destaca Gabriel Marcel y Jean-Paul Sartre, que como ya les mencioné, se podría considerar como el padre del existencialismo o el representante. Bueno, Jean-Paul Sartre, como las influencias que él tuvo para su pensamiento existencialista, tuvo influencias de varios filósofos y de varios estudios o de varios temas propios que ellos tenían. Una de las influencias fue Martin Heidegger, con que el ser humano es lanzado al mundo. El ser humano, como dice ahí, precede de la esencia. Bueno, también tiene una influencia con la conciencia intencional de Husserl, también del nihilismo, de la angustia existencial y de la preocupación de Nietzsche. Y bueno, también destacan Kierkegaard y Hegel, ¿verdad? Kierkegaard, las influencias que tomó en este caso Jean-Paul Sartre fue la angustia, la posibilidad y la responsabilidad que tiene el ser humano. Y bueno, y con respecto a Hegel, se vio influenciado por su conciencia, mejor conocida como la dialéctica de la autoconciencia. Y bueno, en una de las obras como más importantes destacan El ser y la nada en 1943. El existencialismo es humanismo y bueno, y en la crítica de la ración dialéctica intenta reconciliar el existencialismo y el marxismo. Y bueno, quisiera como citar algo que dijo Jean-Paul Sartre sobre la conciencia. La conciencia para él no era nada. Y bueno, él dice, esto lo cito de un libro que se llama La trascendencia del ego. Dice, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento. Nada hay en ella salvo un movimiento de hundirse, un deslizamiento fuera de sí. No es más nada que el exterior de ella misma, y está hundida absoluta. Este rechazo a ser sustancia lo que la constituye como conciencia. Esta necesidad de la conciencia de existir como conciencia de otra cosa, que así Husserl la llama intencionalidad.